¿Cómo están, amigos? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tóquenle la pantallita con su dedito para que salgan muchos corazoncitos, para que vean de qué se va a tratar el live. El texto este lo dice: Señor creyente, tu Dios mató a su hijo. Y si no es así, amigos, póngamele ahí y suba para que me lo diga que si ese Dios es amor. Así como lo dicen ustedes. A ver, amigos, súbanle que esto se va a poner bueno. Este debate se va a poner buenísimo. Así que saludos desde Bogotá. Ah, desde Bogotá. Que viva el ateísmo. Gracias, amigos. Gracias desde Bogotá. Así que saludos a todos. ¿Quién se puede animar para que podamos platicar de la segunda de Samuel 12:14? No sé si lo han leído ustedes, cristianos. No sé si lo han leído. No tocan estos temas por ejemplo, de Éxodo 12:29, Éxodo 11:12, Éxodo 12:9 al 12. Números 3:12, Números 33:4, Salmos y Salmos, y Segunda de Reyes tampoco, amigos, que ahí también Diosito hace un desastre. A ver, Levíticos 10:1, Samuel 4:11, todos esos versículos en la Biblia, en las iglesias no los tocan. Y también Ezequiel 9:4-6. Bueno, Génesis es el principio, cuando Dios fue el primer día o la primera vez que mató. Éxodo 32:39. Dice que Dios mata y sana. No sé cómo es eso, que lo mata y después lo sana. No entiendo, así que yo quiero que suba un creyente. Y Samuel 2:6 y Samuel 15:3. Deuteronomio 21:18. Así, amigos, que esto está lleno de pasajes de la Biblia. Yo no estoy diciendo mentira. Dice el Señor, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí para poder leer este librito mágico. El problema de estas religiones, no importa que usted crea, a mí no me molesta, ¿verdad? Pero que no se metan con otras personas, que crean para ellos mismos, que no hagan maldades o que no te manden al infierno por no creer. Ese es el problema, amigo. ¿Cómo se llama? O discriminación hacia otras personas. Por su ideología hace daño a otras personas, consciente o inconsciente de la persona, le está haciendo daño a su vecino, a otra persona, y eso es lo malo de la religión. Ya aclarado esto, amigo, te invito a que lo apuntes primero. Si no tienes la Biblia, apúntalo ahí. Segunda de Samuel 12:14. Ahí apunta. Yo no estoy sacando nada de que no sea de la Biblia. Estoy sacando todo de la Biblia. Aquí está, mira. Aquí está. Y yo creo que es Julio, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Oh, ok, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, ya, tomando cerveza. Ya, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? No, no, está bien, está bien, relajada. Para cuando uno llega del trabajo, una cervecita, pues no es malo, no es malo. Lo malo es cuando ya te pones bien borracho y haces un desmadre. ¿Qué me dices, amigo? ¿Cómo ves estos pasajes? ¿De qué se va a tratar este live? Está muy interesante, para mí está muy interesante porque a los creyentes de las iglesias no les van a leer estos versículos, por ejemplo, de Segunda de Samuel 12:14. Wilmer, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿De dónde? ¿Y cómo se llama? Y si eres creyente, amigo. ¿De dónde los estás? Soy soy de Bolivia. Oh, Olivia, ok. Por ahí salió uno de Bogotá también, un compatriota tuyo. A ver, amigo. ¿Eres creyente? Porque toda Ah, la zona esta casi todos son creyentes. A ver, amigo, dime. sí, soy creyente. Ajá. Estuve viendo la imagen de fondo A ver. donde dice, ¿no? Que Dios mató a su hijo y por lo tanto es un homicida, ¿no? Ujú. Sin embargo, discrepo con la idea porque, como estaba escribiendo en los comentarios, los delitos son propios de las personas. Dios no puede cometer delitos porque obviamente es el autor de la vida, ¿no? Entonces, si Dios es el autor de vida, también puede quitarla. Es un atributo de Mm, la justicia, ¿no? o sea, como quien dice, tú haces una casa, la deshaces y no hay problema. Exactamente, nadie tendría por qué. Es como si yo fuera al cajero automático, sacara mi dinero y quisieran culparme de que estoy robando mi propio dinero, ¿no? Ajá. Y entonces, Eso le haría mal. ¿cuál sería el motivo o cómo te digo? A ver, ¿cuál sería objetivo de Dios mandarte que crezcas y que te mueras, o nacer y que te mueras? Es como, por ejemplo, a ver, un bombero Ujú. se forma, pero ante el peligro tiene que ofrendar su vida, ¿verdad? Ok, Entonces, entonces, eso no sería considerado como un homicidio o como un suicidio, ajá, ¿verdad? Porque está dando la vida por el otro, a ver, lo sí. cual es noble. Por eso, ok. Entonces vamos a ver este pasajito bonito que estoy diciendo, de que el Señor dice, y dio al niño de la mujer de Urías, había dado a David, dice, y se puso muy enfermo, y David o sea, se murió, lo mató, Dios lo mató, porque a los 7 días murió. ¿Cómo le vemos ahí que Dios mató a ese niño? Perdón, creo, ¿es el hijo de Urias? ¿O, Ujú. o No, lo es el mató hijo de David a David con la Urias? mujer de Urias. ¿Cómo Ah, dice? sí, sí, no, David fue un criminal, ¿verdad? El rey Ujú, David fue un criminal total, ¿no? Un ujú. depravado, Sí, sí, de una todo lo persona, que era. un mal ejemplo, ¿no? Sí, no sé por qué está en la Biblia, pero es un asqueroso hombre, según Sí, la sí, Biblia, estoy hablando según la Biblia. Entonces, Dios manda matar a ese niño que no tenía nada de culpa, no tenía culpa. El problema era entre el David y ese hombre. y Urias, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo El, ponemos ahí a Dios?
La verdad, el pasaje no lo he tocado. Es más, Entonces, no lo había visto el tema sí, del hijo de Urias, ya pero te, si es que lo leen, lo podemos explicar. sí, ¿Yo puedo hablar? Julián, ¿cómo dices, Listo. Julián? No te escucho. ¿Se No te me escucha escucho. bien? Sí, sí, se te escucha bien, amigo. Dale. Listo. Repito, yo hago mis análisis desde el punto de vista histórico-crítico, teniendo en cuenta los pensamientos de las personas de la época. Ujú, En ese momento, cuando se estaba formando el imperio, pues, o el reino de Israel, entre comillas, ujú. que ahí no era reino de Israel todavía, eh, el pensamiento de las personas es que la descendencia carga con el pecado, ¿cierto? Sí. Entonces van a justificar, o para ellos no hay problema en decir que Dios manda, entre comillas, a matar al hijo de Ajá. David, no hay problema para ellos. No. Claramente, aunque decimos que la Biblia es inspirada, claramente esto no es algo que mandó a hacer Dios. Son formas de justificar y de sacar a David adelante. Hay un programa político en las escrituras, sobre todo Claro. en esto. Pero no es que Dios haya mandado a matar. Pero los Ujú, escritores sí quieren dar a entender eso porque para ellos no hay problema y se veía así en la época que cuando alguien tenía una enfermedad hereditaria era por los pecados de sus padres, ¿cierto? ujú. Dios lo había castigado y era Eh, rechazado por la sociedad. y Pero eso no no ha es que Dios cambiado. lo haya mandado así. Julián, eso no ha cambiado todavía. Eso está todavía que si tú Pero es eres, porque no por han ejemplo, yo entendido que el no mensaje de creo. Jesús. Mira, por ejemplo, yo que no creo y me enfermo, las personas creyentes van a decir que fue Dios que me mandó ese castigo o a mis hijos. ¿Sí me entiendes? Así Sí, todavía está claro, sí ese, que ese cambiarlo. pensamiento. Mm. Y dice, mira, Wilmer, dice Juan Moreno, sí, no, espérame, por acá está, que dice que fue 7 días, aquí está, 7 días lo enfermó a ese niño y murió. 7 días enfermo estaba. Ya. Y también dice que el niño está en el cielo. Oh, sí, pues eso dice la gente, ¿va? Entonces, a ver, entonces aquí hay muchos pasajes, amigo William, no sé si tú eres creyente de eso que leen la Biblia, como nosotros que somos, ¿cómo se llama? Que no creemos en Dios, pues leemos la Biblia porque ahí están los contraargumentos de los cristianos que vienen a decir que Dios es amor. Y para mí no es amor, Pero Dios sí es porque, amor. ¿vale? Dios sí es amor. O sea, es que hay que entender que esto no es que Dios lo haya mandado a hacer. Eh, Es que eh, en el Antiguo Testamento, sobre todo, hay un programa político y religioso en la Sí, sí, mayoría de sí, sus sí, escritos. sí te entiendo, William, que ¿cómo se llama? Para meterle miedo a las masas de antes. Yo te entiendo No todo para esto. meterle miedo, sino para manipular en algunas partes y también se enseñan cosas importantes, pero pues hay de todo. Pues sí, hay de todo, pero la mayoría de la Biblia, la mayoría, porque yo le he leído, la mayoría es pura, ¿cómo se llama? Matanzas, puras matanzas, puras mentiras, pura intriga. Digo, no creo que sea una Biblia inspirada por Dios, la verdad no, porque hay muchos. Por ejemplo, miren, cuando Dios, porque ahí dice Dios, el problema es que dice Dios, ese es el problema. Por ejemplo, cuando manda Sí, claro, cuando lo manda a ponen en matar, boca de Dios, pero no es. cuando manda a matar a todos los niños primogénitos, cuando quería sacar el pueblo Egipto. de Egipto, ahí manda Dios, lo manda a matar a todos esos niños. O sea, ¿qué tiene? O sea, si te pones a pensar y a razonar, que así, poniéndolo ¿cómo se llama? En el pensamiento de los cristianos, si no pueden razonar, ¿por qué pueden, ¿cómo se llama? Creer estas mitologías de que un Dios, siendo amor, vaya a matar a todos los niños que no tienen culpa? O sea, ese es el problema, no tienen culpa. Sí, claro, pero por eso es que o sea, a través de los años el pueblo va purificando el pensamiento sobre Dios. Incluso en Jesús hay una purificación bastante grande, incluso desde la época de Jesús hasta hoy, Ujú, vamos descubriendo y vamos purificando ese conocimiento y de cómo ujú, entablamos amistad con Dios. Pero claramente, o sea, en la época, en el momento, se escriben esas cosas, se le achacan las cosas a Dios, porque era el ujú. pensamiento de la época. Pero, pues, por ejemplo, el Moisés, según los académicos, no existe, no existió. Pues no Entonces, existió, digamos que sí. son mitos fundacionales de un Ujú, pueblo. Son ujú. mitos que dan una enseñanza. Claro, claro, pero pues al día de hoy, al leerla, interpretarla, tenemos que estar conscientes del momento y del contexto histórico y lo que pensaba la gente en ese momento. Dice, mi pregunta es si tú, ¿cómo se llama? Si tú eres el dueño de la vida o si es Dios el dueño. No sé a quién Dios no si es me el dueño de preguntas la a vida. mí, amigo, si me preguntas a mí, para mí no hay un Dios, tienes que comprobármelo que si hay un Dios para que digas que mi vida pertenece a ese Dios que es un homicida para mí. Hablando de este texto, de estos textos ahorita. A ver, Wilmer, ¿qué me dices, amigo? Claro, no, me agarro de las palabras de la última intervención. Explicó básicamente lo que significa, ¿no? Indica de que en el contexto estas cosas se iban dando, pero la amistad con Dios en lo posterior iba cambiando, ¿no? Entonces, como él inclusive dice, ¿no? Tal vez Ujú, se manipuló, se llegó a manipular algunas partes para poder salvar a David, por ejemplo, de los pecados que había cometido, ¿no? Políticamente. Entonces, básicamente ya, es eso también, ¿no? Pues, Sin bueno, embargo, ya nosotros estamos como interpretando eso, porque pues en la Biblia no está así, ¿va? Ya lo estamos como imaginando que así puede o pudo ser.
Sí, No, 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 sí, pero sí. es que hay ciencias accesorias a la Biblia, ¿no? Pues eso que sí, qué pena con las demás confesiones cristianas que muchas veces son fundamentalistas, pero en el Ujú. análisis, en el estudio teológico hay arqueología teológica, se estudian las lenguas, se estudian papiros de la época, se estudian lo que se puede de la historia y el contexto de la época, se estudian Ujú. incluso culturas aledañas al pueblo de Israel para poder determinar cuándo la Biblia nos está mintiendo y cuándo está diciendo algo que puede sí llegar a ser verdad. Entonces no es que Ujú. nosotros digamos, no, es que eso parece, no, hay estudios detrás de esto. Porque, como te digo, yo soy estudiante de teología y lo que hago es leer libros que Sí, dan miedo. ponle que sí, vaya, lo vamos a poner a que hay más, por ejemplo, de lo que estoy hablando de este de Segunda de Samuel, ponle que haya un estudio, pero el problema es que esto que está aquí es lo que le están dando a las personas. Por ejemplo, Sí, claro, por eso yo estos libros participo no aquí se en los este leen live. en la iglesia, estos libros no se los leen en la iglesia. Exacto, por eso participo para que, porque la idea aquí no es ni que tú creas en Dios ni que yo me vaya a volver ateo, No, sino que no, la no, gente escuche las no, no, posturas y sí, que, sí, no, y que sepa que lo que les están dando en el pastor o en la iglesia no es así, o sea que hay más allá que hay que leer y que si se quieren quedar con algo básico simplemente lean las bienaventuranzas y con eso ya tienen el cielo, pero si no, olviden lo demás, no vayan a condenar a nadie. pues sí, ajá, entonces Tienes ese es razón, el, en realidad algunos leen la Biblia desde varios puntos de vista, pero inclusive llegando a malinterpretar. Y cuando la Biblia, como Julián dice, existen ciencias accesorias que tienden a o tratan de explicar el contexto y ujú, la forma en que han sido escritos los libros, ¿no? Porque si, claro, si pero nos remitimos a lo que exactamente dice, bueno, pues le podemos llegar a malinterpretar un montón de cosas, ¿no? La sí, Biblia no es, pienso yo que no es un libro que se deba leer como si se leyera cualquier texto para interpretarlo a gusto y gana, ¿no? Entonces, es que el problema, Wilmer, que si tú, por ejemplo, lees estos pasajes así, tú tienes una idea, una interpretación, pero si yo la leo, tengo otra interpretación. Si Julio la lee, Julián la lee, es otra interpretación. O sea, ¿cuál es la correcta interpretación? Entonces, el pastor la interpreta a su manera y es cuando se lo dice a las personas. Entonces, las personas, como no leen la Biblia, entonces están creyendo en esa persona como lo dice la Biblia, seguro. y sí, lastimosamente existe ese problema. Es por eso que cada día se crean nuevas sectas bajo la Ajá, interpretación de un sí, pastor que sí, interpreta a su porque, gusto y gana y a conveniencia la Biblia, ¿no? Sin embargo, la teología, ujú, por- históricamente, se ujú, remite en cuanto a la interpretación al magisterio de la iglesia, ¿no? El magisterio ajá, docente de la iglesia. porque Tenemos imagínate, William, por ejemplo, tú has leído el libro de Segunda de Reyes 2:23 al 25. ¿Qué dice, perdón? Cuando viene un señor y va para una ciudad y porque se encuentra a 42 muchachos y se Ah, de los ríen pozos. porque él es calvo. Entonces ese señor le dice al Señor, a Dios, que los castigue. Entonces viene Dios y les echa dos osas y se los traga. O sea, Ajá. viéndolo bien, Dios manda a matar a esos niños. Bueno, los creyentes van a decir, no, pues es que los castigó, pero óyeme, dos osas que se los traguen. Es ilógico, o sea, viéndolo así es ilógico. Para ti, ¿qué puede ser ese pasaje? ¿Cuál es la Claro, sí, cita? ¿Me sí, es repites? entendible, ¿no? Sí, Dime, perdón, ¿quiere hablar, Julián? ¿Cuál es la cita? no te escuché, Bueno, William. las explicaciones que se hacen sobre este pasaje, y pueden existir varias excusas para explicar lo que ha sucedido, ¿no? Ujú. Indican las traducciones de que, por ejemplo, estos no eran niños, no eran jóvenes, pero Bueno, sí. eran jóvenes ya en edad de adolescencia, ¿verdad? Ujú. Y el tema es que estos jóvenes eran de mala vida, no eran jóvenes, no eran niños que simplemente estaban jugando y burlándose. Bueno, Nuevamente, ¿no? Tocamos o frente a un pasaje donde pretendemos hacer a ver a Dios como alguien que castiga sin razón o con una moralidad totalmente humana, ¿no? Como si Dios se levantara de mal humor y manda a matar a las personas, ¿no? Sin embargo, así como se decía ve. la intervención de Julián, se tiene que entender desde el punto de vista de lo que indica Ujú. el magisterio, ¿no? Sobre la Claro, explicación de este versículo, ¿no? sí. Por ejemplo, Ya, también ya, había ya lo leí. estaba este muchacho Banderas. Banderas, amigo, ¿cómo estás? Hola, soy amiga. Oh, amiga, ¿cómo estás? Miraba un lobito bien bonito, bravo. Ujú. Dime, Sí, ¿creyente? sí, creyente totalmente. A ver, dime, amiga. Estoy escuchando un poquito porque me Sí, llamó la atención el tema. a ver, Hola, si quieres te hablo un poco del pasaje, ¿de cuál dices? del de Segunda de Reyes 2:25, Oh, creo que era. a ver, dímelo, a ver. Listo, ahí tenemos que remitirnos al Nuevo Testamento un poco, y te voy a decir por qué. Ujú, Porque Jesús rompe con Juan el Bautista. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento es, entre comillas, el espíritu de Elías. No es que haya resucitado ni reencarnado, sino que él tiene en su cabeza, Juan el Bautista, el pensamiento de Elías, del castigo del pecado, del castigo de aquellos que están en contra de Dios. ¿Cierto? ok. Por eso, por ejemplo, hay un pasaje en el que quiere mandar a llover fuego en un pueblo y Jesús les dice que Ujú, no, como hizo mm, Elías. ¿Cierto? ok. Jesús rompe con esto, porque Jesús no viene a perdonar el pecado como ofensa ante Dios y castigo, sino como ofensa ante la humanidad, ante el Ujú, hermano. Y Jesús no es, y rompe, dice, es que eso está mal. O sea, eso que se escribió, eso que era Elías, eso está mal. O sea, el pecado verdadero es aquel que atenta contra el mismo hombre, ¿cierto? sí, No es aquel que atenta contra Dios, porque a Dios no lo lastima nadie. Entonces pero, rompe.
Estos pasajes dicen y quieren decir ciertas cosas para su momento, ¿cierto? Porque Eliseo era el que quedaba con el puesto de Elías, entonces tenía como el Sí, mismo temperamento. pero ¿me Y estás eso se hablando perpetuó de hasta Juan Segunda de Bautista. Reyes? ¿Me estás hablando? Sí, claro, porque Eliseo es el discípulo de Elías y Juan Bautista vendría a ser en el Nuevo Testamento la representación de Elías y Ujú. Jesús rompe con eso. Entonces hay que entender estos pasajes como algo histórico, algo que es histórico, no, perdón, como algo que escribió el pueblo, escribieron los sacerdotes y dependiendo que no haya metido la mano, pero no es que eso haya ocurrido. No, no, o sea, yo estoy, o sea, yo estoy narrando lo que dice la Biblia, o sea, yo no, tampoco yo Sí, me la claro. creo, porque, pues, es algo ilógico, o sea, si las personas creyentes creen que eso fue así, pues no están razonando. A ver, pastor, ¿cómo estás, amigo? Sí, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Soy el pastor Johnny Arché de la Romana, República Dominicana. Ok, Permíteme, bienvenido. hacer, permíteme hacerte dos preguntas, porque siempre me ha interesado lo del agnosticismo, del Ujú. ateísmo y esos tipos de personas. ¿Tú crees que Dios existe? No, Ok. ¿Tú crees que tu cerebro existe? mm, pues si lo pongo en algo que se vea, sí. O sea, Yo puedo, tendría yo que puedo sacar. decir ahorita, yo puedo decir ahorita que no existe, pero si lo pongo en algo, en máquinas de estudios, pues ahí va a estar el cerebro, Ok. No, porque entonces, si para ti no existe Dios, ¿no? Ujú. tampoco tu cerebro existe, porque tú a Dios no le ves, ¿verdad? Y A Dios tú no le ves. Tu por eso, pero cerebro. qué tiene que ver Pero si eso? yo le abro la cabeza a Teo Segundo va a haber un cerebro, así no lo veamos. Pues sí, Entonces, tú sabes que hay pues, cerebro, porque tú lo has visto alguna vez en una, qué sé yo, una máquina o whatever, puedo decir en ujú. inglés. Ah, se me Entonces, bajó. ¿Quién se me bajó? Oh, William. A ver, sí, sí, dale, pastor. así es Dios. Dios es omnipresente y tú puedes ver a Dios donde quiera. Por A ver. ejemplo, el aire, el sol, la luna, todo. La Biblia aún dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obras de sus manos. Ajá. Tu cerebro te pone a pensar, te puede hacer cosas porque él está en tu cabeza, porque si no, no hubiese cerebro. Es como aquel barbú lleno de barba que Sí, fue pero, que fue a ver, ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, si vas bien, pero con la Biblia vas bien. Ahora, sácame a ese Dios de la Biblia. Sácamelo afuera de la Biblia. A ver, ¿cómo me lo es que, pudieran sacar? es que no hay forma de sacarlo, porque es que Pero, él llena el firmamento con su o sea, presencia. tú me estás hablando con la Biblia, conforme a la Biblia, sí. Aquí está, en la Biblia está Dios. Aquí, Dios es amor, Dios mata, Dios enferma, Dios hace milagros, Dios hace todo aquí en la Biblia. Pero sácamelo de la Biblia. Yo te No puedo puedes corregir sacármelo de la Biblia. ¿Por ese qué? Porque, statement. a ver, dime. En la Biblia no está Dios. Dios intenta, por medio del lenguaje humano, ¿cierto? Y por medio de las personas que se inspiraron, bien o Ajá, mal, escribir ajá, sobre Dios. Pero es un lenguaje humano que balbucea. Entonces, en la Biblia no está. La Biblia habla sobre Dios de una ujú, manera tope, en muchos pasajes, y nos muestra ujú. un camino de salvación, pero en la Biblia no está Dios. O sea, habla sobre Dios. La Bueno, Biblia, habla la sobre Dios. Biblia habla sobre Dios y la Biblia dice que toda escritura es inspirada No, por Dios. Segundo ya, Timoteo es que si me vas a hablar de la Biblia, en la Biblia dice un montón de cosas. Por ejemplo, de que Dios mandó a Moisés a matar todas las personas a una ciudad y mató niños, hombres, mujeres embarazadas y las niñas vírgenes las dejaron para ellos. O sea, dice muchas babosadas también. O sea, tal vez como dice Dios es amor en segunda de Juan, primera de Juan 4, Dios es amor. pero también dice Deuteronomio 4:24 que Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ajá, por Sí, eso. Ajá. Dios con los seres humanos, él hace También lo dice que Levítico que tienes que crecer la barba. Mande. Y no creo que le tengas larga. No, no te escuché lo último, amigo. Es que a mí no me gusta cuando dicen que en Deuteronomio dice tal cosa porque en Levítico dice que te dejes crecer la barba y yo al pastor no leo la barba larga. No sé si está circuncidado firmando el Antiguo Testamento. no, yo no he dicho, No sé si come cerdo o no. no he dicho nada de Entonces no barba. traigas Deuteronomio. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:24 que Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Yo no hablo de barba. Ajá. Y el Levítico dice que te tienes que dejar crecer la barba. Bueno, O pero hay sea, que o entender sea, los tiempos. es que La mira, Biblia, es que tú me estás sacando a ese Dios de la Biblia, es lo que te estoy diciendo. O sea, me estás dando pasajes de la Biblia, porque según tú, ahí está Dios, porque me estás dando las palabras de ahí. pues Pero sácame de la déjame Biblia, decirte, mira, a ver, razonemos afuera de la Biblia, de afuera de la Biblia, razonemos con ese Dios. A ver, es que, sácame de la Biblia. es que la Biblia es que el manual del conductor de un vehículo. Amigo, Tú no puedes manejar un pero yo vehículo puedo. sin antes tú conocer el manual. Hay un Ajá, manual. Y el sí, manual es la boca de Dios hablando al ser humano. Es la ajá. Biblia, No, la palabra de estás Dios, inspirada equivocado. por Dios al hombre. O sea, Pero la Biblia no o es la sea boca que de sí, Dios hablando al ser humano. o sea que tú le vas a hacer caso que Dios te habla, ¿no? A ver, ¿cuántas veces te ha hablado Dios? Todo el tiempo Dios habla. Dice la Biblia misma. ¿Cuántas veces has mirado a Dios? Es que a Dios tú no puedes ver siquiera. Dios es ¿Y cómo antes omnipresente. se los miraba? Moisés lo miró, habló con él, casi todos los de la Biblia los miraron, menos los de ahora en este tiempo. Y, óyeme, lo que pasa es que antes existía lo que se llama teofanía. Y cuando Dios se revelaba en forma de ángeles a Ajá. cualquier persona, no era la persona en sí de Dios, porque nadie puede ver a Dios en sí y viva, dice la Biblia. Entonces, lo que ellos sufrieron en ese momento se llama una teofanía, teológicamente hablando. ¿Entiendes? Pero la Biblia entera te muestra a Dios, la naturaleza, el sol, todo lo creado, te dice Ujú. quién es Dios. Tú mismo eres parte de la creación de Dios.
No, pero ¿Entiendes? es que entramos a un problema ahí porque ¿cómo lo puedes comprobar tú? Dice, pero ¿cómo lo puedes comprobar que así es? No lo vas a entender jamás en la No, vida. no, es que estamos, mira, cuando Ahí ya es que lleguemos a razonar, si yo te digo que voy es al cierto meollo. lo que hay en la Biblia, tú me vas a decir que sí. Pero como cuando estamos Permíteme. razonando, que yo quiero que tú me saques a ese Dios, no puedes porque no hay cómo lo saques. A ver, carpintero, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, amigo. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, Ahora, bien. ahora ¿cuál es el tema? De ese Dios que mata a su hijo o a los niños, por ejemplo, en todo Éxodos, es una matazón que hace ahí. Pero tú te estás preguntando por qué sucede eso. No, 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 no. A ver, por ejemplo, ¿Ah? en Sodoma y Gomorra, a ver, No, ¿cuántos pero niños ¿por qué murieron? lo sigue matando hoy? ¿Por qué No, lo sigue matando ¿por hoy? qué, amigo? Te ¿Por pregunto, qué? discúlpame. A ver, Ok, yo sé que tú eres ateo. La pregunta es, ¿por qué crees que sucedió esas cosas? a ver, en Sodoma y Gomorra, a ver, dime tú por qué No los podemos mató. justificar asesinos, carpinteros. No podemos justificar un ¿Ah? asesinato, es que no hay justificación. A ver, No, pero No puede haber ¿por por qué. qué? a ver, no, pero a ver, empecemos, a ver, vámonos, sí, al diluvio va primero y después Sodoma y Gomorra. O es al revés, a ver, no, el diluvio. A ver, El diluvio ¿por primero. ¿Por qué hubo un el diluvio va diluvio? primero? A ver, ¿Por qué fue? explíquenme ustedes dos, por qué Dios mató a todos los niños? A todos los niños. Pero si tú me estás preguntando eso, o estás preguntando eso, tú sabes el por qué. No, Entonces, ¿cómo puedes preguntar algo que no sabes? no. Claro que sí puede Por eso preguntar, te estoy porque él preguntando. entiende que es un asesinato y entiende que son los niños. Yo, Y puede mira, formular la No, mira, pregunta. porque yo sé, si tú no comprendes, ¿cómo puedes amigo, formular una pregunta si tú no por eso te sabes estoy de lo que preguntando, está amigo, hablando? por eso te estoy preguntando. A ver, dame una razón que No, por qué Dios los mató. Es que Dios es Dios y siempre que No, lo es hizo que por no el tiene que pecado ser, del pueblo. Por el amigo, a ver, pecado del pueblo, por el pecado. No, ¿cuál Y pecado, Dios ese amigo, santísimo? último, espérense. ¿Qué pecado tiene esos niños? ¿Qué pecado tenía? es que Dios tiene que erradicar, porque ¿qué? No, fue amigo, ¿qué pecado demasiado tenían No, esos ¿cómo se le niños? ocurre? Esa es la pregunta. ¿Qué pecado tenían esos niños? ¿Qué pecado? ¿Cómo qué bueno, pecado tenían? dice que él castigaba la maldad de los padres o los hijos. Problema Pero, de él. Por eso la soberanía de Dios es así. Él es soberano. Él te no, hizo. pero, Es que, pero, o sea, Mira, ¿qué tiene que ver? miren, ¿Pero qué yo tienen creo que de ver los que, miren, papás? ¿Pero qué tienen que ver los papás? te voy a es hacer una una parte, pregunta, ateo. disculpen, es una ignorancia Ujú, cuando uno está ujú. formulando preguntas y no conocen el contexto. A ver, ¿cuál es el contexto? Yo A no ver, puedo pues sí, porque preguntar, soy no mi puedo amigo. preguntar algo, oigan, no Por puedo eso, preguntar algo si yo no he leído lo que estamos formando. ok, vamos a ver. Cualquier universitario, cualquier escuela, cuando usted va a hacer una pregunta, tiene Ajá. que saber de lo que está hablando. Ok, Entonces no yo no puede sé, formar una soy pregunta. ignorante, a ver, soy ignorante a eso. A ver, dime tú que Por tú sabes. eso, es ¿Por que qué? la palabra ignorancia no es mala. Estamos hablando No, de por eso yo ignorancia te de lo que estoy estamos diciendo hablando. ignorante porque yo no sé, todos somos ignorantes Exactamente, pero porque no entonces, sabemos. Mira, para que tú puedas saber el por qué, tienes que dime, saber el por qué se dio de Sodoma y Gomorra. mi ¿Quién era la amigo, gente de yo Sodoma ya lo de sé, Gomorra? que por qué fue, por la maldad Entonces, según la ¿para Biblia. qué preguntas? No, ya sé, pues entonces te estoy haciendo la pregunta yo, ¿por qué? ¿Por Por la qué? maldad del No, pueblo, es que hermano. si Por la ya Pero lo la maldad. maldad, sabes. mira, un niño tiene maldad, Es que Dios Ok, castigaba la maldad de los padres y de los hijos. oye, tú, Y Dios es pero soberano. cada ¿tú de quien dónde dice eres? la Biblia pagará por sus pecados, cada ¿Puedo quien decir pagará una por sus cosita? pecados. No nos metamos ahí, cada Ok, quien ¿Puedo hablar una pagará cosa? por sus pecados. A ver, dime tú, ah, el padre que tiene un hijo en ese tiempo, pongámoslo en Sodoma y Gomorra, ¿qué pecado tenía el niño? ninguna. ¿Eh? Es que tú quieres Entonces, clausurar a Dios. Óyeme, es que tú quieres meter a Dios en tu círculo. Y no, no es así. Dios le dijo al rey, Dios le dijo a Saúl, óyeme, Dios le dijo a Saúl, vete, mata al pueblo, mata a niños, mata a ancianos, mata a las ovejas, mata a todo el mundo. ¿Qué hizo Saúl? Agarró la vaca gorda y dije que para ofrecerse a Dios en sacrificio. Y Dios le dijo, pero ¿quién te dijo a ti que trajera animales? No te dije que acabar con todo, mátalo todo y se acabó el punto. El día que Dios te vaya a quitar la vida a ti, ¿por qué castigó a esa persona? A ver, ¿por qué la oh castigó hermano, también? siempre ha sido por el pecado del hombre. Porque dejó vivo a Oye, una persona. una pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Puedo hablar? Anfitrión? Después una pregunta. Dime, Tú eres de Estados Unidos, ¿verdad? Tú estás viviendo ahí, ¿verdad? no, ¿Dónde eres tú? de todos lados, igual que Dios. Ok, Hoy la estoy pregunta es la de todos siguiente. El Ok, alcohol. las leyes de tu país son justas o tienes que cumplirlas o no tienes que cumplirlas. lados. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con las cosas de terrenales, con las que estamos hablando de la Ok, Biblia? la pregunta es la siguiente. ¿Tienes que cumplirlas o no tienes que cumplirlas? Sí, tenemos que cumplirlas. Ok, y si no Romanos las cumples, ¿qué capítulo pasa? 13 la dice. Si no, pues me multan o me meten a la cárcel, fácil. Ok, ¿te gusta? No importa lo que sea. ¿Y quién sube las consecuencias? Yo, ¿Y quién más? Tu familia, tus hijos, todo el mundo. por eso, pero a ver, aquí está una cosa que es Ok, diferente. la pregunta, no, discúlpame. La pregunta, la otra. Si tú te echan a la cárcel, o quien sea, Ujú. y si tú tienes solamente tus hijos ahí, ¿quién va a sufrir? Los hijos sufren. Sí, Ok, amigo, sí, yo te ¿quién tuvo la culpa? entiendo Sí, lo que pero me los quieres- matan. entiendo lo que me Oye, quieres decir. no, Mira, escúchame. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El gobierno o tú? no, yo ya te entiendo. Ok, ¿Qué me quieres entonces, decir? ok, la pregunta es la siguiente. Nosotros como cristianos tenemos un manual Ujú, y esa es la palabra, es la Biblia.
A ver, sí. Ok, Sí. le guste a las personas o no le guste, Sí, amigo, ya se tiene que estamos, cumplir. Oye, escúchame. estamos de ¿Puedo hablar? acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices, pero el Ok, problema es que ese es Dios que es tan no hay ningún poderoso. problema. Es que mira, El- mira, ¿cómo puedes? Yo no Ok, soy poderoso ni el gobierno ¿Puedo de aquí no hablar? es poderoso. El problema es que ese Dios es poderoso y todos lo saben. ¿Puedo hablar? ¿de qué nos está hablando? A ver, Ya nos metimos a otro, Julián, a otro. a ver, La pregunta que tú me dile, hiciste, Julián, dime. la pregunta que tú me hiciste fue la siguiente, que ¿ya por puedo qué hablar? mataba, que por qué mataba a Dios Ujú, a los niños. ujú. Entonces, tú ya no sabes. Entonces, Venga, yo ese argumento se lo desmorono, no sé, carpintero, venga, yo le digo cómo. A ver, Si nos vamos al tema de la ley, se da en Números, en Levítico, ¿cierto? Eso es posterior al diluvio, eso es posterior a Sodoma y Gomorra, donde no había ley. Si no hay ley, ujú. si Dios no ha dado ley, no puede Permiso. culpar a nadie. Oye, Entonces no hay en ley. la gracia Dios mató gente ¿sabes? también. Discúlpame, ok. Oíste, Tú en la dices gracia, que no había ley. pero en la gracia Dios mató gente también, en la gracia, ahora en la gracia. Dios no ha matado a nadie. En la gracia, a Ananías y Zafira lo mató. ¿Ves, Mató ves, a Ananías y a Zafira. ves cómo se Dios no ha contradicen matado a ustedes? nadie. Usted no puede leer la Biblia al pie de la letra y literal. Pero no murió Ananías y Zafira porque se robaron, sustrajeron de Pero lo que venga, habían estamos metido en hablando la del diluvio y Carpintero había dicho el tema de la ley. Carpintero, si no hay ley, no se puede matar a nadie por la ley. Ok, lo que me preguntó el anfitrión fue, ¿por qué es que los niños matan? ¿Por qué No, mueren? por qué Dios mata a los niños del diluvio? A ver, dime, es que no me has contestado nada. Son pecados generacionales y había que erradicarlo por Eso no completo. existe. Pecados pecado? generacionales y Dios quería Por eso, limpiar eso no por existe. completo esa generación. Por eso, amigo, pero ¿cuál pecado? Lo que los hijos vieron que los padres hacían. No, porque La entonces sodomía, se te mira, contradice. todos los Mira, sodomitas. entonces se te contradice la Biblia, entonces se te contradice la Biblia porque cada quien pagará por sus pecados. Entonces, ¿se está contradiciendo la Biblia? No es que se contradiga la Biblia tiene tiempo de escritural. La No. Biblia no es un libro que Ok, tiene Oye, tiempo, tiene oye, vida. ¿qué has pecado tenía escuchado, ese niño oye, entonces? ¿Qué pecado anfitrión, tenía ese niño? discúlpame. ¿Tú has leído la historia de Sodoma y Gomorra? Sí, lo he leído, amigo, ya lo he leído. Génesis Ok, capítulo 19. ¿quiénes murieron ahí? Todos los sodomitas, todos, los muchachos, No, los niños. el Todos. anfitrión. Y mira cómo está la cosa, a ver, mira cómo está, deshace un pecado con los niños, vaya, los extermina todos y se salvan las dos muchachas y el papá, el sinvergüenza de Lot, ¿no? Lot, El Zohar. a Jacob, ¿no? Lot, el Zohar. Ok, Lot, se salva Lot. ¿Qué es lo que hace Lot? Lo embriagan, se acuestan con él y ¿Qué cometen es lo ¿Por qué que hace mencionas? eso? ¿Qué es lo Óyeme, que hace? es que Sus hijas? O sea, no malinterpretes, óyeme. Dios extermina con el pecado de los niños, los mata todos y permite otro pecado No, que se mete con sus discúlpame. ¿Te Óyeme, puedo explicar el tema de pero Sodoma y pero te Gomorra? estoy preguntando a ti, pero te estoy preguntando aquí si has leído bien la historia de Sodoma y Gomorra. Ya le he leído, Yo puedo amigo. hablar No, del ahora tema no de entiendo porque Cuando me ese está mira, mencionando a otra cosa. no, cuando Carpintero. ese Dios se pone, mira, cuando ese Dios se pone a regatearle a ese hombre, que si hay 50, que si hay 25, que si hay 35, y llegan a 5 y todos los mata. Abraham. Estás equivocado hablar? ahí, estás en otro lado ya. No, en Sodoma y Gomorra estoy, ok, sí, en Sodoma y Gomorra. ¿Puedo hablar? Es que mira, Hola. me está preguntando, no sé cómo, Julián, no sé cómo se llama. Julián. No había ley. Ujú, La ley fue establecida en el monte Sinaí por ajá, Moisés, por Dios, ajá. ok, pero no quiere decir que no habían estatutos antes, porque Abraham se encuentra adorando a Dios. Ujú. Pero Dios en ningún momento entonces cuando se le manifiesta a Abraham le da ninguna ley. No, pero es que si me están preguntando de la ley, hablo de la ley. Si me preguntan Sí, afuera por eso, pero es que que no había ley. cuando no era ley, que todavía no estaba el edicto de la ley, les voy a hablar también de la ley. O sea, y eso no hay problema. Nada más que tienen que ponerse de acuerdo. No, por eso, pues es que no había ley. Pero ¿qué No tiene que había ver ley. eso? No había ley. La Porque tú Torá. estabas diciendo que la ley, que como rompieron la ley, entonces había castigo, pero en ese momento no había ley que castigar. Óyeme, lo que pasa es que el Pentateuco, los 5 libros primero de Moisés fueron escritos después. El Decálogo, los 10 mandamientos dados en piedra a Moisés, allá en el monte Sinaí, son primero. Después que llega la ley o el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se escriben después. Y ahí es que entra entonces Sodoma y Gomorra. Y Zoar, que estaba también en la nómina de Dios. Eran 5 ciudades. Solamente se llama Sodoma y Gomorra. Si tú lees bien la historia, te das cuenta que estaba Seboín, estaba Sodoma, estaba Gomorra, estaba Zoar, donde Lot fue a refugiarse con sus reyes. Ok. ¿Puedo hablar de Sodoma y A Gomorra? ver, gente, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el debate? ¿Quién se ha muerto? Mira, con espérame, carpintero, aquí con Guillermo, ¿cómo estás, amigo? ¿Creyente? Pues te voy a decir una cosa. Sinceramente, yo pienso que la mayor parte de la Biblia está equivocada. Pienso que desde que se empezó a recopilar toda esa información, esos libros, la mayor parte está equivocada, sinceramente. Pero lamentablemente la mayor parte de cristianos, pues dicen que, ¿cómo se llama? Que no, y se aferran a lo que dice la Biblia, es verdad, pero no es así. Pero voy a aclarar una cosa también. El hecho de que la mayor parte esté equivocada no quiere decir que Dios no exista, porque yo sí creo que Dios existe. Lo que sí creo que la mayor parte de la Biblia es errónea.
Es errónea. Ok, Sí. por ejemplo, yo le puedo preguntar a Pastor Johnny, Johnny. ¿cómo sabes tú que la Biblia es inspirada por Dios? ¿De dónde sacas o cómo llegas a esa idea o a esa conclusión que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo llegas a eso? Permíteme aclararte. Lo dice la Biblia en 2 Timoteo 3, y No, se no, no, dice. no, 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 Perdón, no me perdón, digas de la perdón. Biblia. Te voy a ¿Tú crees que contestar, la paz. Biblia? Te voy a ¿Cómo lo sabes? contestar. Espérate, relax. Te voy a contestar. Déjame contestar, suave, Dale, easy. dale, Oye, pues. hay una parte de la Biblia que no es inspirada. Oye bien. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Pero hay una parte que no es inspirada. ¿Tú ves cómo que es contradictorio? Es contradictorio. Ahora bien, ¿cuál es la parte de la Biblia que no es inspirada por Dios? El ¿Cuál es? decálogo. El decálogo. Porque esa fue escrita con el mismo Dios, lo escribió con tabla de piedra con el dedo de Dios. Esa es la única ver. parte de la Biblia que no es inspirada. ¿Viste Ok. que aprendiste algo ya? No, porque no me está Oye, diciendo voy a nada. dar una punta ahí. Voy a dar una punta ahí. De hecho, Te voy a dar un punto importante ahí, súper bueno. Ese Ahora texto está bien. hablando del Antiguo Testamento porque en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. Por lo tanto, lo que dice ese texto, que es inspirado por Dios, sería solo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos tomar la Biblia así. No escuché lo que tú dijiste. Que ese texto que tú lees se escribió antes de que el canon del Nuevo Testamento fuera aceptado. Es decir, ese texto solo lo que está diciendo es que el Antiguo Testamento la carta de Timoteo, ¿cuándo fue escrita? Pero, ok, es el año señores. 70 y el 100. Señores, Entre el 70 y el 100. una pregunta ¿Cuándo? sencilla. ¿Cuándo una historia es historia? ¿Cuándo una historia es historia? Cuando acontece el hecho, entonces es un escritor. ¿Entiendes? Cuando una profecía se escribe en la Biblia, cuando el hecho acontece. Cuando el hecho acontece, entonces se escribe. Eso es algo ilógico, es algo sencillo. Ahora bien, Sí, pero ¿por amigos, qué? Pues, Los vamos a libros de la Pablo pregunta. fueron escritos después del año 40, antes de los evangelios. O sea, si nos vamos a eso, entonces el texto de Timoteo no cuenta los evangelios. Pero uno primero para que se entienda. De la pregunta que si yo sé que si tú sabes algo de la Biblia, dime que en que la carta de Timoteo cuándo se fue escrita y publicada. Entre el año 40 y el 70, dicen los académicos. Ok, entonces por qué tú dices lo que te estás diciendo que no fue escrito? Porque los textos del evangelio fueron escritos entre el 70 y el 100. Por lo tanto, los libros escritos después de que ese pasaje se escribiera no son la Biblia. Segundo, el Nuevo Testamento es un canon que se realizó alrededor de 380, si no me recuerdo, por la Iglesia Católica. Por lo tanto, ese texto hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces no podemos simplemente leer y decir que entonces todo está inspirado porque hay un pasaje que Pablo dijo que así era. Es como que la Biblia se justifica a sí misma. de hecho, la Biblia siempre ha sido un gran negocio. Por ejemplo, ahorita las iglesias cristianas la han manipulado pidiendo el diezmo. Ahora cuando uno va a una iglesia cristiana, si no da el diezmo, se va para el infierno. Es un gran negocio. Guillermo, una No, pregunta. y mira, y yo creo en Dios. Yo creo en Dios y yo creo que Él existe, pero es un gran negocio que tiene la mayoría de las iglesias cristianas. Guillermo, Es una sacadera de dinero que le sacan a la gente. tú sabes Tienes de que la dar el Biblia. diezmo, si no das el diezmo te vas al infierno y Guillermito. le venden la vida eterna. Los pastores se han dedicado únicamente a vender la vida eterna. Guillermo, Es la realidad. Guillermito, pastor déjame decirle algo, Guillermito. a pastor Johnny le caló porque es pastor. Dale, amigo. Claro, porque Una pregunta, me gusta Guillermo. que son así. Guillermito, yo una te voy a pregunta. decir. A ver, dígame. ¿Tú sabes cuál es la iglesia más rica en el mundo actualmente? Guillermo, A ver, dígame. ¿tú sabes de la Biblia? ¿A quién le preguntan? A Guillermo. Es que, como te vuelvo a repetir, la mayor parte de la Biblia está equivocada para mí. O sea, no me interesa leerla. Dime, No, pero eso es una falta de dime, rigor académico dime intelectual, decir alguna eso, parte que de la no Biblia se que trata es de- errónea. No te escuché. Dime algunas partes de la Biblia que es errónea. Pues ustedes lo estaban hablando. Eso de que Dios manda a matar a niños, que manda a matar a gente. Te hago una pregunta. Cuando una persona formula una pregunta y habla algo, tiene que hablarlo con propiedad porque ya lo estudió. Si tú eres un estudiante de lo que sea, cualquiera que ido a la secular o quien sea, para poder hablar de algo, tiene que saber lo que está diciendo. Si alguien no sabe lo que está hablando, mejor debe de estudiar para poder hablarlo. Guillermito, Es que no hace falta, con el simple hecho de No, ver. no es que no haga Mira, falta. yo he ido a muchas iglesias. No puedes hablar de la manzana que es dulce porque si no la has probado. Yo he ido a muchas iglesias y lo primero que piden es el dinero. Y de hecho, los pastores se molestan cuando no dan ofrenda. Como que como que lo excluyen. Si no dan diezmo, no eres bienvenido a la iglesia. ¿Para qué necesita Dios dinero? A ver, le pregunto yo al pastor. Pastor, ¿para qué necesita Dios dinero? Dios no necesita dinero. Guillermito, debe hacerte la ¿Qué tiene que ver pregunta. eso? Guillermo, escúchame. ¿Tú sabes cuál es la iglesia más rica en el mundo? ¿Cuál es? Todas. No, todas. tú tienes que estudiar, Guillermo. No son todos, eso es liar, eso es mentira. La iglesia más rica en el mundo es la iglesia tradicional, la iglesia católica, apostólica y romana. También son ricos. Miren el Papa. Hasta su propio banco. El Papa tomando vino de miles de dólares, comiendo, ¿cómo se llama? En mesas de oro, mientras la gente muriéndose de hambre en África. Guillermo, Ahí está su Papa. Guillermo, Y los pastores con buenos vehículos, buenos carros y la gente dando los últimos centavitos que tienen, que tal vez le quitan el bocado de la comida para que dárselo al pastor. Guillermo. Debe de leer mejor para cuando. Pero es que eso ya es hablar de las iglesias, venga, hablemos de la Biblia. Niños. Bueno, yo me voy, pero lo único que voy a decir, lo único que voy a decir es que Dios existe. ¿Sí? Y científicamente, ahorita
está comprobado. Ok. Ah, ¿qué estás hablando miércoles? No hay que Sí, hablar, no hay que hablar sí, 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 ignorancia. sí, sí, Ok, científicamente Guillermo, está comprobado. No hay gracias, que amigo. hablar ignorancia. Guillermo, gracias, gracias, amigo. Gracias. Pero Guillermo, estoy hablando. Pastor, ¿cómo, Pero cómo, yo cómo quería le hablar fue con Guillermo. cómo le fue con Guillermo? Oye, yo quería hacer la pregunta a Guillermo. Yo soy pastor de la República Dominicana. Nosotros aquí tenemos en el país, o en el área Ajá, donde yo estoy, casi ajá, 1000 iglesias tenemos, pero no ajá, mía, ¿eh? Yo ajá. pastoreo una. Ok. Y la iglesia, y ya tengo 24 años de ser pastor, y delante de Dios, que por una mentira no me voy a perder, yo no tengo una casa propia. Mm. Y como yo hay, desde 1000 pastores, hay quizás solamente 5 que son ricos. Es que eso se ha metido en la mente de la gente, que los pastores son ricos. Eso es Hay 5 mentira. que son ultra Sí, ricos, que es diferente. yo le iba a decir a Guillermo, Ok, que montara una iglesia para que se hiciera millonario. ok, vamos a tomar el tema porque ya nos metimos a otro rollo. De ese Diosito de segundo de Samuel 12:14. A ver, Ateo, porque quiero, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas Mire, noches, ¿cómo voy a están? cenar, Gracias Dios por me el lo bendiga. espacio. Venga, pero ¿por qué se va? No se vaya. Es que tú vas a Esto es cenar chévere, algo. esto se Está bien, compone. ponte en línea. También ateo, ¿no? No, ya comí. Sí, No, pero yo lo dice soy ateo porque Pues, quiere. carpintero, no me, ateo mira, no, porque mira, quiero. estoy esperando todavía la pregunta que te hice y no me la has contestado. Te fuiste por otro ¿Cuál lado. pregunta? ¿Cuál La pregunta? del niño que Yo puedo contestar, yo puedo por qué- contestar. Yo puedo contestarte. A ver, ¿Puedo? sí, Era dale, la del dale. diluvio o la de Sodoma y Gomorra. Bueno, igual las dos tienen respuesta. El primero, el diluvio, claramente es un relato posexílico en el que se inspiran, pero en los relatos de Babilonia. Por ahí lo pusieron en el chat. De hecho, sí, en los relatos de Enin y Enki, en los relatos de Gilgamesh. Es una historia, la usan como relato fundacional. Es una historia que está repetida en varias partes del mundo, ¿cierto? De la inundación. Claramente esto no pasó. Pues, en ese sentido, Dios no mandó el diluvio. Lo que pasó es que los pueblos claramente se asentaban en ríos cerca y pues cuando se crecía el río, pues los inundaban y los mataban. Y pues la respuesta era clara, la respuesta era muy clara. Ok, Para ellos era clara. Dios está enojado con nosotros y mandó el río. Eso era el razonamiento que ellos daban. Y por eso lo ponen así, pero no es que Dios haya mandado el diluvio, ¿cierto? Entonces, oh, eso no ocurrió. Pero era el pero pensamiento de la época. O en sea, la Biblia está diferente, en la Biblia está diferente. sí, claro, pero es que era el pensamiento y por eso aparece ahí así. Pero no es que Dios haya mandado a matar a nadie. Sí, 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 te entiendo. Dios no manda a matar a nadie. Y el relato Ok. de Sodoma y Gomorra, aunque yo sé que esto le va a sonar chocante a Carpintero y a Johnny, el pecado no es la homosexualidad, sino que el pecado es la toeba, que para los pueblos que eran nómadas era la falta de hospitalidad al migrante. Entonces, lo que Dios condena ahí primero es la falta de hospitalidad al migrante y segundo, este evento tampoco pasó claramente, sino que en la Biblia al inicio vemos un problema que hay entre los nómadas y las ciudades, porque ellos veían las ciudades como algo malo, ¿cierto? Porque ahí es donde está la corrupción, en donde está la explotación al ser humano y demás. Pero este relato Oye, tampoco ocurrió. espera, Julián, tienes un problema aquí. Dime. Tigre Nieves dice, sí ocurrió. No, eso no ocurrió. Y no hay vestigios de que haya ¿Por pasado. qué? ¿Por qué no ocurrió? Porque son relatos que también se basan en otros relatos. Por ejemplo, ¿en cuáles? De hecho, por ejemplo, hay un relato griego, ¿cierto? En el que Zeus baja con Hermes, si no estoy mal, se disfrazan, como ocurre en Sodoma y Gomorra, dos ángeles se disfrazan, ¿cierto? Bueno, en este caso eran tres, si no estoy mal, que representan para la creencia de los trinitarios la Trinidad, pero bueno, eso es otro tema. Se disfrazan, en este caso Zeus y Hermes se disfrazan, van a un pueblo, nadie los recibe con hospitalidad, al final una pareja muy pobre de viejitos les da zanahoria, les da lo que pueden que tenían en su casita, Zeus y Hermes empiezan a tomar vino con ellos, de hecho rellenaban infinitamente las botellas, los dos ancianos se dan cuenta que ese es Zeus y se arrodillan ante él y Zeus dice, a ustedes los va a salvar y al resto del pueblo se muere. Es un relato que se repite. Se cayó la Biblia. Es un relato se que cayó la Biblia. Discúlpame, Se cayó la Biblia. una pregunta. ¿Los griegos existían? Espérame, ¿Los amigo. griegos existían Carpintero, antes de carpintero. donde estaba Noé? Eso se llama misticismo, se llama eso. Espérame. Ateo, porque quiero, ¿cómo estás, amigo? buenas noches, no, aquí disfrutando. Oiga, Julián, excelente. Qué buena explicación y qué buena referencia tienes frente a ese contexto. Señor Carpintero y señor Johnny, si ustedes no han entendido, recuerden que no solamente nosotros somos parte de la humanidad, hay civilizaciones muchísimo más atrás que ya tenían esta idea y esto, lo que relata la Biblia en este momento, lo que se adjudica como un enviado de Dios para poder generar el caos que... La pregunta es si los griegos existían antes de Noé. Pero es que tú supones que esos relatos son ciertos y que esa gente existió. Ese es el problema tuyo. Es que Señores, te puede mostrar que el las éxodo pruebas, tenemos ¿Qué pasó? pruebas científicas de ¿Qué todo trabajaste, lo que ha amigo? acontecido. no hay pruebas científicas. Eso Claro, es pruebas una científicas. frase. Hay pruebas de carbón. ¿De qué? Dime una. Tenemos Por pruebas de ejemplo, carbón. en Éxodo dice más o menos que casi 2.500.000 personas salieron de Egipto, ¿cierto? Eso es una locura primero porque ni esa era la población de Egipto. Pero no se ha encontrado 2.500 cadáveres en el desierto, Te fuiste, amigo. haciendo las exploraciones arqueológicas. Y el desierto es un buen lugar para conservar cuerpos. ¿Hasta dónde me escucharon? No, casi no te escuchamos. Yo dije que no se encontraron 2 millones de cadáveres en el desierto, pero como no se encontró el cadáver de Moisés nunca en la vida. Ya, en el Éxodo se dice que más o menos casi 3 millones de personas, 2.500.000, si tú haces bien las cuentas, salieron de Egipto, ¿cierto? Ningún cuerpo se ha encontrado en el desierto. El desierto es un buen lugar para conservar cadáveres, ¿cierto? No se han encontrado. Se han encontrado cosas más viejas, pero no 2.500.000 personas que tuvieron que morir ahí según los relatos bíblicos, porque ninguno entró en la tierra prometida. Julián, ahorita que estás hablando del desierto, que me vino un pasaje ahí de la Biblia. ¿Cuánto tiempo haces de Egipto a Canaán? No son 40 años. Yo sé que no son 40 años, es mucho menos. Pero es un número simbólico. Ajá, pero la Biblia lo pone que andaban dando vuelta ahí con Dios.
No No, tenía sí, pero es un número. número simbólico que significa la purificación, pero no es que anduvieron 40 años ahí. Sí, pero ponle tú y yo decimos que no es así, que no es así. Pero los Oye, cristianos, es que la matemática de Pero, Dios no es la matemática del hombre, ok, hermano. una pregunta, No, pero es que eso ya falta la razón. Uriel, ¿por qué, Ah, es que es un asunto de dices, sentimentalismo de razón. discúlpame, Ese es el pero ¿por problema. qué dices, El problema de los ateos es que los ateos siempre buscan una razón. Yo no soy Y ateo, no hay yo soy razón, cristiano. no hay lógica. Yo no soy no, ateo. no, La pregunta- pastor, es que lo que pasa es que tú no estás razonando, ese es el problema, que tú piensas que así fue. Pues mira que yo sí creo que fue así. ¿Ves? Entonces no estás razonando, Como amigo, dice- porque de Egipto a Canaán son como 9 días, parece que son caminando. Y Dios lo puso a andar, si Dios quiso haberlo puesto a andar 500 años en círculo, Dios lo puede andar 500 años. ¿Qué puede hacer Dios por eso? No, Por eso a es que ver, Dios a ver, que esto es logística. Pero, No, pero es la que usted, pregunta- le está dando la razón a algo la absurdo. pregunta es la siguiente. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dime. Si creen a los griegos que supuestamente existe eso, ¿por qué creen ustedes que porque ustedes dicen que no existió, es así? No, es es que que nadie no sabe- lo estamos creyendo. O sea, el relato de los griegos también es mentira. Simplemente son relatos fundacionales que se repiten en varias culturas y también el pueblo de Israel las tuvo en algunos incluyó en otros pueblos. Ya veo que tú no eres ateo, tú eres gnóstico, ¿verdad? No, yo soy católico. Bueno, pues yo un católico tengo un pensamiento así, primer católico. No, Amigo, entonces, el si amigo tú está eres los miembros razonando, de la el amigo iglesia está católica, razonando. es así. A ver, ateo porque quiero. Dime, amigo. A ti te parece más ser ateo que Sí, ser no, qué católico. pena, es que me echó TikTok ahora, me tiró TikTok, pero bueno, en lo que iba lo siguiente, señores, ustedes, el problema es el siguiente, Julián es un católico, una persona creyente, pero que es lógico y tiene razón en lo que está diciendo, porque realmente es así mismo como él lo está diciendo es completamente cierto. El problema es que ustedes tienen ese sesgo de confirmación por medio de su creencia, en que no aceptan que habían otras civilizaciones que ya hablaban de lo que ustedes hablan. Esa es la cuestión. Es que las civilizaciones, por ejemplo, los egipcios vienen también de Noé también, porque fue no los primeros, pero bueno, lo mismo. No, amigo, no es No, así. no Eso ya existió. existía. Eso ya existía. Eso ya estaba. ¿Qué? Y antes de Egipto había más civilizaciones anteriores y así Yo no sucesivamente. estoy diciendo lo contrario, es que lo que ustedes están haciendo es minimizar la creación. No, Cuando no, dice no, la no, Biblia, no, habla ¿cuál de creación? los periodos que habla la Biblia, habla de miles de años también. La Biblia, Carpintero, amigo. Carpintero, yo le hago una pregunta. ¿Usted piensa que la creación es cierta? Claro que sí. ¿En serio usted cree que un Dios todopoderoso creó todo en 7 días? ¿Y por qué no puedo creerlo? Usted sabe dónde sale ese relato. Completamente desmond. No, es que Completamente desmontado. se puede decir 7 días o puede ser un periodo de Yo años. tengo- Yo entiendo Yo tengo dos respuestas. Dos respuestas Porque tengo para eso. cuando nosotros hablamos de lo que es, cuando hablamos de la lengua original, está hablando de periodos, no de años como lo conocemos hoy Dos en día. respuestas tengo para Pero eso. la pregunta es la siguiente, ¿pero creen ustedes de que porque yo no creo, esto se va a hacer así? ¿Es así? No. A ver, es pastor. Me extraña. Mira, Porque es que dos respuestas. el creer yo, el que no crea yo o crea yo, no quiere decir que las cosas no existan. ¿Ves que nadie está Dos diciendo respuestas. eso? ¿Ves que nadie está diciendo Yo eso? digo. Estamos en contra Pero de eso. Pastor, a ver. Dos respuestas. Número uno, si fue creado en 7 días, sí o no. Número uno, Dios es omnipotente, lo puede todo. En 7 días puede crear lo que le dé la gana. Lo Y único no está número- explicado. Perdón. Y número dos, se cree que esos 7 días de creación no son números normales. Porque Pedro dice que 1000 años para el Señor como un día y un día como 1000 años. Entonces, si tú calculas 7 días, puede ser 7000 años. Para Dios, un día como 1000 años. Entonces, Bueno, pero la creación tendría 12.000 años según esa lógica. cronológicamente, Dios pudo haberlo creado en 7 días, siendo él omnipotente. Y número dos, que ese número no es un número normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Porque, por lo que dice, Los estamos desviando ya del tema. ¿Saben, Ustedes no, no ¿y les gusta. saben por qué? Y con esto termino. ¿Saben por qué? Porque la escritura tiene aproximadamente 7.000 años. Y cuando se No. escribió la Biblia, como la Biblia fue en hebreo y en arameo, y también en griego, en el Nuevo Testamento, encontramos de que no había escritura. Se podía contar, pero no se podía escribir. Entonces, si estamos hablando de 7.000 años, el universo en este momento se calcula que tiene 13.770 millones de años. Es que Génesis 1.1 para Génesis 1.2 hay una gran diferencia, pero eso se puede ver cuando uno estudia lo que es el idioma de ellos, de donde fue escrito, se hacen referencia a todo eso, pero esta es una larga historia. Es una gran, o sea, No, estoy hablando amigo. de estar hablando de otro tipo, pues. Y para estar hablando de esto, pues ya es otra cosa. Pero Así lo no que sabe ese relato. de Génesis 1.1 hay una gran diferencia a Génesis 1.2. 1.1, esa es la gran 1, 1, diferencia. 2, 1. Y cuando uno estudia lo que es el original y cuando no había también escritura, nosotros comprendemos que es 1, 2, 3, 4, 5 porque nos enseñaron. Pero por ejemplo, la persona que no puede escribir cuenta, pero no sabe cómo escribirlo. Entonces para ese tiempo también así era. Se podía contar, se podía todo, pero no podíamos hacerlo de esta manera. Ahora, ya cuando hablamos nosotros de años, de lo que si Dios ha sido 7 días o 7 siglos o 7 o millones de años, pero eso se remonta a otras cosas. Ahora, de Génesis 1.1 a Génesis 1 y 2 hay una gran diferencia.
Hay una gran diferencia. Entonces, Ok, eso ok. es lo que a veces no comprendemos. Cuando nosotros decimos que de la que Dios creó los cielos y la tierra, eso habla de uno. Eso no se sabe de cuánto tiempo tenemos. Ok, ok, Hablamos de carpintero. tiempo de la creación, Car- de lo que estamos Carpintero. hablando de la humanidad. Dime. Espérame. Domínguez, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿cómo están todos? Bien. Aquí echando lengua, dime. En la misma de siempre, ¿cómo han estado todos tranquilo? Ok, mira, ya nos salimos del tema que tengo aquí, pero pues es importante, Ya lo ¿verdad? vi. Sí, no sé en qué estaban estos amigos ya estamos en el principio de la Biblia, imagínate. Yo me iba di cuenta. por Sodoma y Pero, Gomorra. Sí, lo que pasa es de espere, espere. cuando nosotros estudiamos, por esa razón es que yo les digo a Carpintero, ustedes, es cuando carpintero, nosotros Carpintero, estudiamos y carpintero, empezamos a... Dime. carpintero. Carpintero, regálame un segundo, porfa, porque y sostén la idea, por favor. Listo, pero es que no hemos escuchado al señor Domínguez. ¿Qué postura Ujú. tiene en este caso? ¿Es creyente o no creyente? A ver, Domínguez. Bueno, ya Sabateo sabe que yo soy agnóstico. Yo, Ujú. pues yo sé que hay algo allí. No es que yo no crea que hay algo allí, pero no es el todopoderoso. Esa es la realidad de las cosas aquí. Ahora, volviendo al tema del hijo, que lo más no sé si van a continuar con el tema, ya van a cambiarlo todo. Ujú. Dale, en ese estamos, dale. Sí, claro. En realidad, es un poco difícil entender esa parte de que Dios mató a su hijo cuando realmente, supuestamente, es el mismo que se convirtió en hijo. O sea, él se nació y se mató solo. A ver, Exacto. eso. Sí, eso es lo que creían los Espérame, gnósticos, carpintero, pues, para el año, carpintero, para el año 70. espérame unos Yo segundos. tengo, A ver, amigo, Domínguez, déjame que hable, Domínguez. No, creo Dame. que él tiene muchas confusiones ahí, porque Sí, él haga una pregunta y se la respondemos mucho más fácil. ajá, dale. yo tengo una pregunta para los dos creyentes, y en este caso, Domínguez, que es agnóstico, pues podemos tener una equivalencia aquí. Póngale pues cuidado a los dos creyentes, a Julián y a Carpintero. Quiero saber alguna razón única y verdadera de la cual el Dios que ustedes creen es completamente cierto y existente, teniendo en cuenta No lo hay. siguiente, que el creyente en otros dioses no tenga la misma respuesta de la cual ustedes me van a dar. Entonces, me gustaría saber cuál sería esa razón ¿Me puedo única y responder? verdadera para que ese Dios sea el verdadero. Pregunta, Bueno, Julián, dale, responde. listo. Primero, no hay respuesta porque no se puede comprobar por medios fácticos que Dios existe. Más sin embargo, la postura de la Iglesia, que cree fielmente, de la Iglesia Católica, que cree fielmente que Dios existe, nos va a decir que en las otras culturas también hay manifestaciones del Dios único y que son chispas del mismo verbo. Por lo tanto, la Iglesia Católica no está en contra de que haya verdad en las otras religiones. Si bien la Iglesia tendrá su postura un poco arrogante que va a decir que, pero la revelación verdadera está en el cristianismo, en este caso en la Iglesia Católica, pero creemos que todos los otros también tienen algo de razón. Pero no A hay ver, forma de demostrar que Dios existe. ok, carpintero, a ver, Perfecto. carpintero, Sí, dime. la pregunta que te hizo Ateo ¿Cuál Carpintero. es la pregunta concreta? Disculpe, estaba en otra. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la razón única y verdadera de la cual tú me puedes decir que tu Dios existe y que es completamente cierto? De lo cual, y teniendo en cuenta que un creyente en otro Dios no me pueda dar la misma respuesta que tú me vas a dar. ¿Listo? Entonces, en este caso me gustaría saber cuál sería la Bueno, razón de la cual tú crees que tu Dios es el único y el verdadero y el existente. el creer es una fe que tenemos nosotros como cristianos. Es una fe. No te puedo demostrar a Dios, ¿no?, que este es mi Dios, porque no lo vas a poder creer, ¿no? Aunque alguien viniera y decirte, mira, sí existe, no lo vas a creer. Entonces, Mm, lo que nosotros creemos es por fe. La Biblia se cree por fe. Sí existieron lo que existieron, pero nosotros lo creemos a Dios por fe, porque lo sentimos, lo palpamos. Y eso no se puede explicar, porque no lo puedes, tienes que estar en el zapato de alguien para poder saberlo. Mira, Entonces, ese es algo personal. claro, Entonces, mira. el decir de que una persona no cree que es un Dios, eso no Yo, significa que yo, no exista. carpintero, yo me parece que eso de la fe es como un escudo para los cristianos. O sea, si te metes a la fe, ya de ahí ya no sales y no puedes dar una respuesta. Es Mira, que déjate digo. a Dios no se cree por lo que Él da, se cree por lo que uno cree, por la A ver, fe. a Carpintero, yo te voy a No, hacer pero una es que pregunta. estás equivocado porque la fe es tanto obras como creer. Entonces, A ver, no simplemente yo creo. yo Entonces, te el tema de la voy a hacer una fe, pregunta. sí, Yo voy a hacer una pregunta para los creyentes, ¿ok? ¿Tú realmente crees que todo lo que ha hecho Dios es perfecto? Sí. no, A ver, no, ¿por qué? la creación es imperfecta. De hecho, No, por por eso nos eso, es que morimos. mira, discúlpame, pero es que eso es lo que pasa. No, Si yo te voy a decir porque, escúchame un yo segundito te nada más. digo que sí, tú me dices que no. No, yo te voy Y a decir, eso no No, significa que no sea así. Carpintero, es que no, te hice una pregunta Pero para es que llevarte a otro tema. Carpintero, Escúchame, Carpintero, yo te es hice que una pregunta, yo hice una pregunta para llevarte a otro tema. Por eso te hice la pregunta. Si tú creías que Dios era un ser perfecto, que había hecho todo perfecto, hizo la tierra perfecta, el mar perfecto, los peces perfectos, todo lo hizo perfecto. Pero ¿cómo un Dios todopoderoso no pudo haber hecho una Biblia perfecta? Para que nadie estuviera confundido. Pero eso tiene respuesta. No, porque en todas las religiones todo el mundo te dice algo totalmente diferente. Y en todas las Claro, Biblias, y cada pero año va a sacar una Biblia nueva.
¿Por qué? Pero me te explico por qué. Me te explico por qué. Primero, porque Dios no hace las Biblias, no hace los documentos No, religiosos, no hace porque los textos. La Biblia está inspirada por Dios y al último Exacto. la Biblia dice totalmente, dice que nadie le quite ni le adhiera ni una sola, ni una coma, ni una palabra, nada a este libro. Solo que Sí, eso pero eso lo dice Pablo, está hablando del Antiguo Testamento, entonces no es la Biblia. No, Domínguez, el una Antiguo pregunta. Domínguez, Sí, tengo tú una lees. pregunta. ¿Tú sabes hebreo? No, por supuesto. Espere, pero venga, ¿por qué no Bueno, podemos pues, llevar un orden? Venga, verá, Venga, no, ¿cómo así? me parece No, venga, correcto. carpintero, vea. Te pregunto eso porque... Carpintero, no te voy a dejar responder lo que acabas de decir porque entonces no podríamos decir lo siguiente. Habla. El oncólogo no podría hablar de cáncer porque no tiene cáncer. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a empezar a argumentar de manera coherente y fáctica Claro, porque pero yo entonces no vamos a llegar a la ningún pregunta de tipo, Domínguez. No me dejas a ningún terminar, tipo de lado. si no me dejas terminar la idea, ¿cómo va? No, No pongas carpintero, palabras porque- en mi boca que no estoy Venga, diciendo. Acabas de Venga, decir por que favor, Domínguez no venga, podía hablar de algo. Escúchame, carpintero, acabaste de decir que Domínguez no podía hablar de algo porque no lo sabía. ¿Pero me dejaste terminar la idea o no? ¿O tú me interrumpiste? Eso fue lo que dijiste. Y eso es No, completamente pero falso. la pregunta es, ¿me dejaste terminar la idea o me interrumpiste? No, es que te interrumpí porque lo que acabas de Cuando decir uno es va a hablar completamente una cosa, falso. cuando uno tiene que hablar una cosa, tiene que hablar concreto. Déjame A ver, terminar la idea A ver, y después me puedes decir cosas. Carpintero está bien sentido. A ver, ¿cuál es la respuesta a esa? Ok, cuando yo hablo de esa manera, como Domínguez dice la siguiente, que cada año sale una Biblia. Ajá. Y dice ¿Y qué te- él de que el que le quite a esto, y dice lo siguiente, ok. La pregunta es, ¿cómo va a ser una Biblia si todos los años sale otra Biblia? Entonces la Ajá. Biblia ya fue inspirada en el canon de los 66 libros de la Biblia. Entonces cuando sale una Biblia son traducciones, no es la palabra de Dios. Son traducciones para que nosotros, Entonces, ¿para por qué ejemplo, creemos en un libro el que está, ¿Y entonces? déjeme hablar, pues. El que está en España, el que está en España, dígame, el que está en España Carpintero. habla vosotros. Carpintero, sí, te entendemos, pues, pero ya estás echando Entonces, a no la estoy basura diciendo la Biblia. Domingo, a Amigo. eso me estoy refiriendo cuando dice si puede hebreo, no estoy menospreciando. Cuando el que puede hebreo, la Biblia o en griego la está hablando, habla en su propio idioma. Nosotros debemos de comprender la Biblia por las traducciones que vienen. A eso me estoy refiriendo. Mira, a ver, ¿Puedo hablar yo? En español hay un montón de religiones. En español hay muchas religiones y todos te dicen totalmente diferentes las cosas. Entonces no Sí. tienen ¿Dime alguna nada de que esas? ver. No tiene mira, nada que ver. Dime alguna de esas, Domingo. ¿quién iba a hablar? Yo puedo responder la pregunta de Domínguez. A ver, Repito, eso tampoco aplicaría, así sea escrito en Apocalipsis al final, porque los textos del Antiguo Testamento eran modificados constantemente hasta pocos años antes de que naciera Jesús. Eran modificados constantemente. Tenían añadiduras. De hecho, cuando tú lees una Biblia con buenos comentarios, dice, esta parte está en cursiva porque es una añadidura, esta parte está en cursiva porque es una añadidura griega que se le hizo a este texto que era en hebreo, en arameo. Entonces, eso del punto de la coma es después y habla concretamente del Antiguo Testamento, porque el canon del Nuevo Testamento es muchos años después, o sea, 380 después de Cristo. Entonces, ese canon del Nuevo Testamento no estaba. Habla del Antiguo Testamento, pero la verdad, o sea, son cosas que uno no debería poner atención si uno no es fundamentalista. Si uno es fundamentalista, pues va a encontrar muchas contradicciones. Mira, Sí, la razón entonces, por como la los que esta textos pregunta- bíblicos son inspirados por Dios, los escritores van a plasmar ahí también su contexto histórico, también su ideología política, también su ideología religiosa, en los textos de todo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero hay alguna manifestación de Dios. Y también, por eso hay muchas religiones, porque Dios no puede dejar sin manifestarse a la humanidad. Entonces se manifiesta de formas diferentes a las demás personas, de acuerdo a su contexto histórico y cultural. Por eso es que la Iglesia Católica, en uno de los documentos del Concilio Vaticano, va a decir lo que ya dije anteriormente, que hay la chispa de Dios en muchas de las otras religiones. Porque es que Dios se quiere manifestar a la humanidad. Y todas van a decir cosas diferentes porque es como si tú usaras unas gafas con filtro y en una vez filtro azul, en otra vez filtro de la India, en otra vez filtro de Jesús, en otra vez filtro del espagueti volador. Entonces, pues, esa sí no considero que sea inspirada en nada, pero es la idea. Entonces, no hay un texto perfecto.